El otro día, mientras compartí una tarde con amigos, se nos fue la luz. Y se hizo presente, yo creo, uno de los más grandes miedos a los cuales se podría enfrentar un adolescente. Se nos fue el Wi-Fi. En ese momento de oscuridad, en donde apenas podía apreciar las facciones de cada uno de mis amigos, mientras algunos se enojaban porque se les volvió la pantalla, mi amiga entraba en un estado de desesperación y tristeza porque no podía seguir hablando con el novio. También estaba el que intentaba hacer de mediador, pero todos sabíamos que estaba igual o incluso peor que el resto. Cada uno de nosotros estaba siendo atravesado por una emoción. Había una pequeña vocecita la cual resonaba en la cabeza de cada uno. Si bien no todos la están expresando de forma verbal, era más que notorio. Podríamos decir que en ese momento todos teníamos algo en común, y es que aunque sea teníamos una especie de sentimiento muy similar al miedo. Tener miedo es razonable, suele ser una respuesta natural e instintiva. El miedo surge como una alarma, pero a diferencia del peligro, es imaginario. Existe una voz que no es de nadie, la cual nos recuerda muchas veces las cosas que debemos dejar atrás para poder empezar a avanzar. Como seres humanos estamos caracterizados a ser seres de mente y cuerpo, por lo que todo aquello que afecte nuestra mente va a afectar nuestra fisiología humana. Es decir, que si vivimos con miedo, todo nuestro cuerpo vive con miedo. El cuerpo es el encargado de gritar todo lo que uno siente, pero no se anima a decir. Es el primero en mandar señales, en donde suelen ser nuestras emociones las que se ven reflejadas. A través de esa punzada en el pecho, que nos indica que estamos angustiados, o cuando nos duele mucho la panza porque estamos muy nerviosos, esa fatiga, ese cansancio, todo, pero absolutamente todo se ha reflejado. Según la neurociencia, nuestras emociones están estimadas a durar 80, 90 o 100 segundos, sin importar de qué sea. No modifica si son de enojo, si son de tristeza o si son de alegría. Estas duran exactamente lo mismo, 80, 90 o 100. Pero son nuestros pensamientos los que generalmente buscan prolongarlas. Tengo un amigo que suele recalcarme mucho el hecho de que soy una persona que se enoja con mucha facilidad y que hace que el enojo dure todo el día. Personalmente, creo que tal vez un poquito de razón podría llegar a tener, pero que no solamente aplica al enojo, sino que también a la alegría, cuando recordamos algo que nos hizo muy feliz, a la tristeza, cuando recordamos algo que nos dolió mucho, o incluso al desagrado, cuando recordamos algo que nos dejó una mala impresión. Cada cuerpo tiene su propio código, por lo que aquel dolor de garganta puede deberse a todo lo que uno se está guardando, ese dolor de oído puede deberse a todo lo que uno no desea escuchar, ese dolor de pecho puede deberse a la falta de comodidad en un lugar y ese dolor de hombros puede deberse a una sobrecarga que uno se está haciendo. Nuestras emociones buscan enseñarnos a sentir la vida de una forma más profunda. Si no sentimos, es muy difícil que aprendamos y si no aprendemos, es muy difícil que sanemos. Sin embargo, hay ciertos momentos en donde nuestras emociones son mucho más que 100 segundos. Muchas veces es nuestra mente la que hace que estos perduren y nos llevan por una especie de camino en donde no siempre será posible perdonar. A veces el enojo y la decepción son mayores, imposibilitándonos el paso del perdón. Pero debemos entender que las personas y las cosas solamente son etapas que nos enseñan algo y se van. Suele decirse que si sacamos a flote las características del guerrero y las ponemos en práctica, nos iría mejor. Los guerreros también sienten miedo, pero existen ciertas circunstancias en donde ellos saben y reconocen que deben de colgar las armas, que es necesario dejar de luchar. Nuestra memoria se caracteriza por ser selectiva, por lo que muchas veces es ella la que nos traiciona y nos recuerda cómo aquel miedo va a estar o cómo ese enojo hacia algo puede renacer, dándole lugar a esa alarma que nos reafirma que no siempre queremos soltar, ya que aquel sentimiento suele ser un último vínculo que nos hace aferrarnos a algo que puede tener un gran valor sentimental.
Si bien hay cosas que se escapan de nuestras manos, somos nosotros los encargados del tiempo en el que vamos a emplear cada emoción. Extrañar es parte del proceso de olvidar, pero no un indicio de volver a retomar. La vida no finaliza cuando se termina un vínculo o una etapa, y esas pequeñas alarmas suelen ser mucho más efectivas de lo que generalmente creemos. Los invito a pensar como lo hacían los antiguos hindúes, cuidando nuestros pensamientos porque se convertirán en nuestras palabras, cuidando nuestras palabras porque se convertirán en nuestros actos, cuidando nuestros actos porque se convertirán en nuestros hábitos y cuidando nuestros hábitos porque se convertirán en nuestro destino. Preguntémonos si la próxima vez que nos enojemos, ese enojo durará más de 100 segundos y reconozcamos que esa voz suele tener mucho más poder de lo que generalmente creemos, pero está en nosotros decidir si silenciarla o seguir escuchándola. Muchas gracias.